Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama. En esta oportunidad yo quisiera tratar con ustedes un tema que ha sido alguna noticia en el Twitter, en la red social, y que tiene que ver con una elección que ha hecho el presidente electo Joe Biden allí en Estados Unidos, y es precisamente la elección que él ha hecho de un hombre que se ha mutilado el cuerpo para hacerse pasar por mujer, para que sea el candidato que esté al mando de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Esa es una noticia que tal vez no debería de sorprendernos a nosotros, porque vemos pues que el mundo impío está cada vez peor, cada vez las cosas realmente se ponen más oscuras, es más difícil vivir ahora en esta sociedad que cada vez parece que se derrumba más y más moralmente. Y bueno, eso es la consecuencia del pecado, es lo que la Escritura nos enseña claramente en Mateo 24, cuando leemos nosotros cómo es que va a ser la situación moral de la sociedad, donde nosotros como cristianos tenemos que transitar hacia nuestra morada final allá en los cielos. No debe sorprendernos, como yo les digo, el avance de los movimientos LGBT, del feminismo, el avance del aborto. Pero en esta oportunidad no nos sorprende esa noticia. Ya sabíamos desde que comenzó a hacer su campaña política para la presidencia, el señor Joe Biden ya hizo notar claramente muchas cosas. Nunca escondió que él, por ejemplo, iba a reforzar la legislación para que el aborto sea más accesible y aún financiado completamente por el gobierno de los Estados Unidos. Él nunca escondió sus simpatías con estos movimientos de ultraizquierda que nosotros hemos visto en algunas noticias. No todos los noticieros han pasado esto. Eso no nos sorprende en absoluto, pero en esta oportunidad sí hay una sorpresa en esta noticia que ha aparecido también en el Twitter. El nombre de este varón es Rachel Levine, ¿no? Ese es su nombre, no sé, podemos llamar el nombre que él mismo se ha puesto, porque yo no creo que ese haya sido su nombre de pila, el nombre que le pusieron sus padres cuando vieron que él era un varón. Yo estuve tratando de buscar un poco la biografía, pero en la biografía que yo encuentro en el internet se refieren como mujer, y parece que es ya una política de la red social, del Google, prácticamente anular cualquier historia que tenga que ver con su nacimiento con el sexo masculino, ¿no? Bueno, esta nominación yo sí creo que debe de alegrar mucho los corazones impíos de aquellos que se llaman progresistas, ¿no? En el mundo se les conoce así, la agenda progre, a los progresistas que promueven pues esta clase de anormalidades como si fuera algo normal. Y también ha conseguido la aprobación de los cristianos progres. Sí, hay cristianos progres. Los cristianos progres son aquellos que evidentemente están identificándose con todas estas agendas pro LGBT, pro aborto, pro Black Lives Matter, pro todas esas cosas que nosotros vemos y que son impulsadas por el nuevo orden mundial, ¿no? Eso no es de secreto para nadie, ¿no? Entonces, esa es la noticia, ¿no? De que ha conseguido la aprobación también de algunos cristianos progres, como es el caso del pastor entre comillas, Ron Burns. Quizás usted no lo conozca por ese nombre, Pastor Burns. Ese es su nombre de pila, ese es el nombre que le pusieron sus padres cuando él nació, pero seguramente que lo va a reconocer en la siguiente imagen. Ahí yo quiero ponerle la imagen para que vean ustedes quién es Ron Burns. Él se cambió el nombre a Thabiti Anyab Wild, creo que se pronuncia, no sé, pero ahí yo he resaltado en esa imagen para que ustedes tengan conocimiento que él es un miembro del concilio del The Gospel Coalition, ¿no?
Y bueno, ya anteriormente yo les he comentado cómo es que este movimiento paraeclesiástico ha venido pues apoyando todas estas agendas progres. O sea, ellos se han mostrado evidentemente en contra de lo que el mundo llama el conservadurismo. Ellos no son conservadores ni en el mundo secular y tampoco son conservadores en el plano evangélico. Ellos son impulsores, han sido impulsores del cristiano gay, ellos no tienen una confesión de fe que no sea ortodoxa, podemos decir, sino que ellos evidentemente son nuevos calvinistas. Ellos no son calvinistas históricos en lo absoluto, y son pues, en ese sentido, algunos de ellos yo noto que están caminando por esa senda que ahora se llama cristiano o cristianismo progresista, ¿no? Este pastor, pues, Ron Burns, yo no puedo pronunciar ese nombre y ese no es su nombre tampoco. Ahora parece que estuviese muy de moda cambiarse esos nombres y bueno, ese no es su nombre, es algo que él se ha puesto, pero su nombre es Ron Burns. Él publicó 2 tweets el día de hoy 19 de enero del año 2021. Él publicó 2 tweets, ahí los voy a poner en la pantalla para que usted lo pueda leer y le voy a leer la traducción. Allí en ese primer tweet dice: yo tengo un entendimiento tradicional de la ética sexual bíblica, así que no apoyo los estilos de vida de las personas transgénero como un estilo de vida que agrada a Dios. Pero eso no significa que esta persona, es curioso, mire cómo dice, esta persona no esté calificada para ser médico o el médico principal del país. Esto significa que ellos necesitan el evangelio. Bueno, en este primer tuit nosotros podemos ver allí que él habla de que es una persona calificada, pero notemos cómo es que él usa las palabras, ¿no? Él dice, pero eso no significa que esta persona. Él no dice el pronombre él o ella, ¿no? Él dice esta persona. Él evita eso. Así como los progres evitan también usar ese tipo de pronombres, ¿no? En el lenguaje inclusivo, o quizás él lo que está buscando es ser políticamente correcto y no quiere llamarle él, sabiendo que él es un varón que se ha mutilado. Él no quiere, él dice esta persona y dice está calificada. Eso es algo que sí a mí me extraña mucho. Él dice es una persona que está calificada para ser médico, y eso lo vamos a ver en un momento más. Y el segundo tuit es el siguiente, ahí lo voy a poner en la pantalla. Y allí Ron Burns dice, y no para decirlo con demasiada franqueza, pero ¿cómo rayos puedes apoyar o pasar por alto la enorme inmoralidad del presidente Trump y su incompetencia casi total, si no empezar a quejarse de la orientación sexual de esta persona a pesar de su reputación de competencia? Ahora lo llama competente, competencia en su campo. Es tremendo lo que leemos acá, ¿no? Es igual como se maneja este movimiento progresista en el ámbito secular, ¿no? Ellos usan lo que es la neoverdad la posverdad. Ellos construyen una realidad, argumentos. Ellos, más que ir a la verdad o identificar claramente qué cosa está mal, ellos siempre tienen un lenguaje vago, así como dice acá, ¿no? Pasar por alto la enorme inmoralidad del presidente Trump. Pero ¿cuál es esa enorme inmoralidad? O sea, parece que para este señor Ron Burns, Trump es una peor persona que este Levine. Es algo que realmente a mí me llama mucho la atención, pero no dice cuál es la enorme inmoralidad del presidente Trump. Yo supongo de que él se está refiriendo, o creo que él se está refiriendo a que él, pues, creo que es casado 2 veces, el presidente Trump, pero él es del mundo. Él no es un cristiano, él no es creyente. Y a pesar que no es creyente, nosotros tenemos que reconocer que la
agenda presidencial que él llevó a su plataforma para ser reelegido como presidente de los Estados Unidos era una agenda provida, era una agenda que de ninguna manera él iba a escoger a una persona trans, como se le llama, para un cargo como este. Él era una persona tradicionalista en algunos sentidos. ¿No? Es cierto, es un hombre pecador, es un hombre que no es un cristiano, pero podemos nosotros decir de que es peor que una persona trans, o es que este señor Ron Barnes lo que está tratando de hacer es una cortina de humo para tapar esto que el candidato demócrata que él de alguna manera favoreció para que sea elegido, él de alguna manera influyó entre los cristianos para que voten por los demócratas. ¿Será que él utiliza ese lenguaje mismo? No habla con verdad, como dice la Escritura, porque la Escritura nos manda eso, que desechando toda mentira, dice la Escritura, debemos hablar verdad entre nosotros. Pero él no lo hace así, él no es directo. Él solamente levanta cortinas de humo y no dice nada acerca de la enorme inmoralidad de Donald Trump, ¿no? Bueno, pero yo no soy tanto un abogado de Donald Trump, pero entre Donald Trump y Joe Biden, un hombre abiertamente abortista, inmoral, y él demuestra su inmoralidad de esta forma. Es un hombre completamente caído, o sea, es escoger entre un pecador y Satanás. Yo creo que esa es la percepción que yo tengo de todo esto. Lo que pasa es de que fueron muchas las acusaciones en esta campaña de llamar a Donald Trump racista, y usted, pues, como ve, Ron Barnes es afroamericano. Se le llamaba racista, aunque él en innumerables ocasiones, cuando se le hizo esa pregunta directa, ¿es usted un hombre racista?, él dijo que no era un hombre racista, pero a pesar que él lo negaba, pues existe allá lo que es el racismo sistémico, y bueno, si un afroamericano dice tú eres racista, bueno, se considera como verdad, aunque no existan evidencias objetivas de eso, ¿no? Es simplemente un asunto de emociones, de cosas abstractas, pero no existe la verdad, ¿no? Entonces, eso yo creo que también, ¿no? Hemos visto que en el Gospel Coalition se ha hablado mucho de esto, a raíz pues de que este movimiento ha adoptado también el marxismo cultural, ¿no? Esa ideología que pues ha dado a luz a lo que es el racismo sistémico, una especie de racismo que existe en la imaginación, es puro humo eso, que bueno, la Convención Bautista del Sur ha sido fundada en un tiempo donde había esclavitud, y esa esclavitud ha dejado manchas, y los líderes como Albert Mohler hablan eso, y muchos de los profesores del seminario donde él es el presidente. Eso no podemos negarlo, ellos hablan, ellos creen de esa manera, así como lo enseña el marxismo cultural, y yo ya tengo casi listo un programa que tiene que ver con eso. Pero bueno, este pastor progresista, Barnes, es reconocido por su defensa de las teorías marxistas culturales, su apoyo también por la supuesta iglesia woke, y también fue uno de los que hicieron campaña en contra del presidente Donald Trump, usando las mismas mentiras elaboradas por los movimientos como Black Lives Matter, y aprovechando también, o quien se aprovechó de muchas de estas mentiras ha sido pues el partido abortista demócrata, ¿no? Ron Barnes nunca estuvo en contra de Joe Biden. Eso es algo que nosotros tenemos que marcar, porque hay que ver que son muy astutos ellos, ¿no? El Señor Jesucristo, por ejemplo, él fue muy claro, él dijo, el que no es conmigo es contra mí. Y es cierto, o sea, en estas elecciones habían dos candidatos, ¿no? Sabíamos que había uno más, me parece, pero eran dos candidatos principales. Uno, Joe Biden, que tenía una agenda específica, una agenda diabólica a todas luces, y estaba por otro lado Donald Trump. Y Ron Barnes nunca atacó o estuvo en contra de Joe Biden, nunca criticó su agenda, nunca. Esa es la postura que tienen pues los cristianos los progresistas. Nunca estuvo en contra de la candidatura de Joe Biden.
ni la de Hillary Clinton, ni la de Hillary Clinton. Y de hecho, él afirmó a los cristianos, animó a los cristianos para que voten por el Hillary Clinton en las elecciones anteriores a estas últimas. Y esto se haya registrado en el internet. Miren, hay una publicación en Religions News, ahí yo le estoy poniendo la imagen y espero que puedan leer ahí el título también. Y en los últimos 2 párrafos que están ahí sombreado con gris, de ese artículo titulado 14 cristianos conservadores que no apoyan a Trump. Es algo tremendo llamarle conservador, pero bueno, ¿no? Así son, pues uno usa las palabras como quiere y ya pues bueno, él no es progre, él es un conservador, ¿no? Pero allí dice, los últimos 2 párrafos de esa imagen dice, si esta elección prueba algo, prueba que sigue existiendo entre el pueblo cristiano mucha lealtad acrítica a los partidos de los hombres e incluso un poco de idolatría hacia ellos, escribió Anja Will, ¿no? Así se pronuncia, creo. Y el último párrafo, mire cómo dice, y esto fue después de que publicó una publicación como invitado de Nick Rodríguez, un líder de su iglesia, que pedía a los líderes cristianos que votaran por Clinton, o sea, que votaran por Hillary Clinton. Yo de verdad no sé qué palabras puedo decir para esto, que alguien, un cristiano, pida, o un pastor pida a los cristianos que voten por Clinton. Bueno, este líder conservador, entre comillas, Ron Burns, está pidiendo pues, o aliándose también por quienes piden que se vote por una mujer que a todas luces es satánica. Es satánica, eso no podemos nosotros negarlo de ninguna manera. Aparentemente ella pues sería mucho mejor que el supuesto racista Donald Trump. Pero yendo ahora a la elección de este candidato para ocupar el puesto de la Secretaría de Salud y de Servicios Humanos en los Estados Unidos que hizo el presidente electo Joe Biden, nosotros podemos ver acá que es la elección de un varón que se ha mutilado porque él cree que es mujer. Eso es un varón, es un varón. ¿Acaso no sabe Ron Burns que toda esta agenda homosexual es abominación para Dios? ¿Acaso él no sabe eso? ¿No puede ver en la Biblia cómo es que Dios abomina a pecadores en los pecados en que está incurriendo este señor Levin? ¿Acaso no sabe que el avance de las propuestas del movimiento LGBT son juicio de Dios para las naciones? ¿Acaso él no lo ve en Romanos 1? ¿No lo ve? ¿No ve allí cómo es que Dios hace juicio sobre las naciones entregándolos a esos pecados que son distintos a otros pecados? Es cierto, un ladrón se va al infierno si es que no se arrepiente, lo mismo que un homosexual, pero el pecado de homosexualidad es un pecado diferente, es distinto, es un juicio de Dios. Y sin embargo no vemos de que Ron Burns esté de alguna manera asombrándose siquiera, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo es posible que escojan a una persona que es trans, un hombre que se ha mutilado el cuerpo? No, él no hace eso. Al contrario, él dice, es una persona calificada. No, yo tengo valores conservadores, bíblicos en cuanto a este tema, pero apruebo esto, ¿no? No condeno esa acción de ese presidente electo, que no es otra cosa que es la muestra del declive en el que está esa nación, y seguramente va a ir declinando más y más y más, y créanme que no vamos a encontrar nosotros de parte de los cristianos progres palabras de condenación para las futuras maldades que traten de aprobar ellos para la nación o las personas que van a ocupar el mando en ese país, ¿no? Ahora, si este señor vestido de mujer no sabe, y este es mi punto, ¿no? Si este señor Levin no sabe cuál es la diferencia entre un varón y una mujer, él no sabe cuál es la diferencia entre un varón y una mujer, ¿cómo se le puede considerar al tal como una persona calificada para ejercer un cargo que tiene que ver con ciencias duras? ¿Cómo?
Es como poner a un orate como director de un manicomio. Y cuando hablo de ciencias duras, yo me refiero precisamente a la medicina, a la biología, al ADN, a todas esas. Si él no sabe cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, entonces ¿cómo puede estar a cargo de esa secretaría que es tan importante en el gobierno de ese país? Bueno, yo de la investigación que he hecho, hay una enfermedad que sufre el señor Levin y según el manual del DSM-5 se llama disforia de género, el cual ese manual dice lo siguiente, y les comparto esta imagen. Dice, la disforia de género se manifiesta de diversas maneras en los diferentes grupos etarios, pero para el diagnóstico de la disforia de género en todos los grupos etarios, los criterios del DSM-5 requieren la presencia de 1. Incongruencia marcada entre el sexo de nacimiento y la identidad de género que uno siente, identificación con el sexo opuesto que ha estado presente durante más o igual 6 meses. Y 2, un malestar clínicamente significativo o deterioro funcional que resulta de esta incongruencia. Entonces, si eso dice ese manual, ¿cómo puede Ron Burns decir que este señor Levin es calificado y competente para este cargo tan importante? ¿Cómo? No entendemos. ¿Cómo? Es que yo creo de que esta ideología woke o este progresivismo dentro del ambiente reformado, evangelical, nuevo calvinista, realmente ha hecho de que se abandonen inclusive lo que las ciencias duras dicen, igual como lo hacen el mundo. El mundo ya no se apoya en lo que son las ciencias duras, sino que construye sus realidades sobre la base de sus sentimientos y sus experiencias. Y ellos niegan a Dios. ¿Acaso no sabe él que Dios los creó varón y mujer? ¿No sabe este señor Ron Burns eso? La respuesta es que esta forma de pensar es la consecuencia pues de volverse, como les digo, woke y cristiano progresista. Eso es, ¿no? Ron Burns dice que este señor Levin necesita el evangelio, es lo que él dice en su tweet, y yo creo que él también necesita el evangelio. Yo no creo que un creyente pueda pensar de esa manera. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar muy seriamente. Un creyente no puede pensar de esa manera. Un creyente no puede votar por hombres como Joe Biden y Kamala Harris. Un creyente no puede votar a favor de aquellos que están a favor o que promueven una agenda homosexual, que promueven el aborto. Un creyente no puede hacerlo. No puede hacerlo. No puede, el Espíritu Santo jamás dejaría que un creyente genuino participe de esa manera en la elección de un gobernante y luego ir a la iglesia. Bueno, pero ahora pues que tenemos un cristianismo progresista o progresivo, pues uno puede leer tweets como estos, ¿no? Y seguramente para algunos esto debe ser normal. Otros también aplaudirán, otros que se hacen llamar hijos de Dios, nacidos de lo alto, también aplaudirán, ¿no? Esta medida que ha tomado este señor Joe Biden, ¿no? Y él es progresista, pues él es progresista y se nota en su tweet, porque Ron Burns evita usar, como ya les dije, los pronombres para referirse al señor Levin como él, ¿no? Él dice, pero eso, dice, no significa que esta persona no esté calificada para ser médico. ¿Esta persona? ¿Por qué no dice él? Pero esto no significa que él no esté calificado para ser médico. Porque también el progresivismo, pues, implica ser políticamente correcto. Implica someter su lenguaje a lo que la otra persona se siente. Se pierde la objetividad. No tienes libertad de expresión. Tu forma de referirte a un hombre vestido de mujer es ella, para ellos. Y si uno no se refiere a tales personas como ella, ellos consideran de que eso es discurso de odio. Que las personas deben de reconocerlas como ellas se sienten, no como lo que ellos son verdaderamente, de acuerdo a lo que las ciencias y la creación de Dios ha hecho. Pero yo no entiendo qué cosa es lo que está pasando, más que la única respuesta es como yo les digo,
de que pues el cristianismo reformado, nuevo calvinista, se está volviendo a todas luces, ¿no?, por el camino progresista, secularmente definido, ¿no?, progresista. Y todo esto pues no debe extrañarnos, no debe extrañarnos, puesto que es conocido que muchos de los pastores de la Convención Bautista del Sur, comenzando por su actual presidente, son afines con el LGBT, el aborto y todas esas perversidades. Ellos han sido, durante todas esas manifestaciones y protestas que se levantaron por la muerte de George Floyd, ellos, inclusive el Gospel Coalition, ellos comenzaron también a aprovecharse de eso y hacer reuniones de lamentación, noche de lamentación, a hablar como hablan estos sociólogos marxistas acerca del racismo sistémico. Es algo tremendo. Todo, cómo es que esto ha inundado a la iglesia, ¿no? Eso no debe de extrañarnos ya. Lo que debe de extrañarnos es que existan, más bien, cristianos reformados que a pesar de la evidencia de tweets como estos, de predicaciones woke, de movimientos como este Gospel Coalition que publican cosas que abiertamente son marxistas culturales. Lo que debe de extrañarnos es de que precisamente cristianos reformados o que se hacen llamar cristianos sigan ciegamente a estos movimientos como el Gospel Coalition, Together for the Gospel, el movimiento de Rabbi Zacarías, sigan a Albert Mohler. Eso es lo que extraña, que sigan a movimientos como el Gospel Coalition y también sigan pues a los pastores que conforman ese directorio, ¿no?, los pastores anglos y los pastores hispanos. Acá nadie puede decir, sí, yo pertenezco al Gospel Coalition, que es un movimiento paraeclesiástico, progresista, que apoya al cristiano homosexual, al cristiano gay, que está conforme con Joe Biden, que no quiere un gobierno conservador, que han votado a favor del aborto. Sí, yo pertenezco a la mesa de directores, pero yo no sé nada. Eso es falso. Un cristiano debe renunciar ya a seguir en un directorio de un movimiento que a todas luces se ha convertido en un movimiento que impulsa agendas diabólicas, promueve y apoya a candidatos como ahora es el presidente Joe Biden. Un cristiano no puede seguir. Yo no entiendo, yo no comprendo hasta qué punto un corazón puede ser tan idólatra que ciegamente siga, aun cuando es evidente que están caminando por las sombras, por las tinieblas, por la oscuridad, apoyando cosas como estas, pero ahí están. Es algo que yo lo digo con mucha pena. Porque aún hasta el sentido común nos enseña a nosotros que esto está mal. Yo no estoy hablando ya del discernimiento que nos da el Espíritu Santo, yo hablo del sentido común. ¿Cómo es posible que, no tienen el Espíritu Santo, pero el sentido común, aún la vergüenza, la Biblia dice de que la fornicación ni siquiera debe ser hablada entre nosotros los cristianos? Esa clase de pecados es algo horrible, pero acá nosotros encontramos a alguien que prácticamente está aplaudiendo que un hombre que se cree mujer y que se ha mutilado el sexo sea puesto en una secretaría tan importante que es para el gobierno, ¿no?, de los Estados Unidos. Yo creo que estamos yendo muy mal. Este programa pues se llama Contra el Declive porque definitivamente nosotros estamos contra el declive y queremos animar también a otros creyentes que puedan hacer uso del discernimiento espiritual para señalar a estas personas y apartarnos de ellos, ¿no? Esto no es poca cosa. Esto es algo que es la consecuencia de que desde hace muchos años atrás ya había una desviación doctrinal, moral de este movimiento y de todos los que les han seguido, ¿no? Es un movimiento que atrapó a muchos jóvenes utilizando el rap y muchas actitudes libertarias, liberales, mundanas, para hacerse de una multitud de personas que en su mayoría, yo creo que en su mayoría, intelectualmente están de acuerdo
con mucha de la teología reformada, pero en su vida ellos no demuestran absolutamente nada de piedad, ¿no? Nosotros como cristianos evidenciamos que somos cristianos no por nuestras palabras, no por nuestra teología, sino por nuestra vida, porque caminamos por la senda de la verdad, de la justicia y de la rectitud. Y aquel que no ande en la senda de la verdad, de la justicia y la rectitud, como vemos ahora a este supuesto pastor Ron Burns, aquel que ande como él definitivamente está actuando en contra de los principios de la palabra de Dios, está actuando en contra de lo que la moral de un hombre sin Cristo está en desacuerdo. Bueno, es algo para meditar. Esta noticia ha salido de hoy. Yo también espero que en el Señor usted busque al Señor en oración para que Él le pueda también hacer ver las cosas a la luz de la Escritura, no a la luz de la idolatría o de un seguimiento a ciegas de pastores famosos y todo eso. No existe. Yo de verdad espero de que las cosas mejoren, pero es difícil ver el panorama futuro cuando notamos de que hoy día ya aún dentro de la iglesia llamada reformada se vienen aprobando este tipo de conductas, ¿no? Que indigna. Pues ahora van a comenzar a ocupar cargos aquellas personas que abiertamente están bajo el juicio de Dios, que se rebelan contra Dios, promueven todo lo que es anti Dios, y los cristianos ahí aplaudiendo y defendiendo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que este programa haya sido de bendición para usted, y conmigo será hasta una nueva oportunidad muy pronto. Gracias. Bendiciones.